¿Quieres agua bien caliente? Calentadores de agua Lenomex. Encendido automático. Capacidad de 7 litros por minuto. Funciona con gas embotellado. Sin piloto. Más ahorro de gas. Control de temperatura de agua y display de temperatura. Informes al 01800-557-7324 y 493-912-1179. Calentadores de agua Lenomex. Por los que más quieres, no bajes la guardia. En Zacatecas, el uso de cubrebocas es obligatorio y sigue siendo la mejor defensa para evitar contagios por COVID-19. Póntelo, cuida tu salud y la de los demás. Estado de Zacatecas. ¿Quieres agua bien caliente? Calentadores de agua Lenomex. Encendido automático. Capacidad de 7 litros por minuto. Funciona con gas embotellado. Sin piloto. Más ahorro de gas. Control de temperatura de agua y display de temperatura. Informes al 01800-557-7324 y 493-912-1179. Calentadores de agua Lenomex. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados amigos de Zacatecas. Muchas gracias por acompañarnos hoy sábado 24 de julio del año 2021, en ya el inicio de nuestro segundo año de trabajo profesional que nos permite aquí Canal 9, el ingeniero Flavio Delgado, con todo el apoyo de él para continuar con este ejercicio periodístico. Mi nombre es Salvador del Hoyo Damasco y el día de hoy tengo un entrevistado de lujo, un personaje muy importante, un amigo de muchos años. Hay un afecto entrañable hacia él, mi maestro, mi jefe en algunas ocasiones también, un personaje, un perfil muy importante que deja muchas cosas positivas a la entidad, a la sociedad zacatecana. También él es analista político, investigador. También vamos a conocer todo el trabajo que ha hecho, comunicador, servidor público como pocos. Créanme que el trabajo que él ha realizado en todas las encomiendas que ha tenido ha dejado resultados muy importantes, muy tranquilo, él sin mostrarse, pero sí mostrando esta efectividad cada vez que tiene un encargo. Sin más preámbulo, quiero presentarles a mi querido amigo de toda la vida, el doctor Manuel Ibarra Santos. Estimado doctor, muchas gracias por aceptar la plática. Gracias, ingeniero Salvador. Un placer estar con usted. Le agradezco la invitación, agradezco sus comentarios y efectivamente usted y un servidor hemos coincidido en muchas etapas de nuestra vida profesional. En el ámbito de la comunicación, de la administración pública, de los medios de comunicación. Recuerdo que usted y un servidor iniciamos en la administración pública con un gran maestro, como lo fue don Sergio Candelas Villalba. Así es. Y ni les mencionamos el año porque es en la prehistoria, pero una gran experiencia que tuvimos al trabajar juntos
con don Sergio Candelas Villalba. Sí. Con él tuve la oportunidad de iniciarme en la administración pública. Yo recién había egresado de la Normal Manuel Ávila Camacho Ajá. como profesor y combinaba mi función de profesor de escuela rural, y me había ofrecido don Sergio Candelas Villalba una oportunidad de trabajo en la administración pública. Un placer, ingeniero Salvador del Hoyo, estar con usted. Le agradezco su amable invitación. No, con todo gusto, profe, con todo gusto el poder platicar con usted. Ya teníamos pendiente esta plática y por fin sí dio. Y mire, usted es mi padrino de este segundo año de ejercicio periodístico. Ya cumplimos un año el sábado pasado. Caray, se nos fue bien rápido. Un año, fíjese, un año afortunadamente. Y bueno, comenzamos este segundo año con una plática pues muy interesante. Usted le decía yo, ahora que nos pusimos de acuerdo, que pues una hora no nos va a dar tiempo suficiente para poder platicar de todo lo que usted ha hecho, toda su amplia trayectoria, que es enorme y en diferentes sectores. Eso también es muy importante. Usted es muy polifacético, podría llamarlo así. Pero bueno, comenzando, estimado profe, ¿quién es Manuel Ibarra Santos? ¿Dónde nace? ¿Cuáles han sido sus estudios, su camino hacia donde estamos actualmente? Bueno, le comento a usted, Manuel Ibarra Santos es un profesor orgullosamente normalista. Ajá. Soy egresado de la Normal Manuel Ávila Camacho. Yo siempre defiendo la cuna de mi formación, la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. Es la escuela normal formadora de docentes más antigua de América, sí. Llamada Escuela La Constitución, que nace en 1825, es la primera escuela formadora de docentes, y yo soy orgulloso egresado de la Normal Manuel Ávila Camacho, es mi alma mater. Por eso llevo en mis genes, sí. En mi genética, mi compromiso y amor por las escuelas normales, y entonces soy un defensor de las escuelas normales. Egresé de ahí hace algunos años, pero tuve también la oportunidad de cursar otros estudios, la licenciatura en Educación Superior en la Normal de Monterrey, Nuevo León. Luego tuve la oportunidad de hacer una maestría en Filosofía de la Ciencia en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Ahí tuve, ese es uno de las satisfacciones para la Legoteca, haber obtenido la medalla al mérito universitario, sí, por el mejor aprovechamiento académico, por los trabajos realizados. Luego hice una segunda maestría en administración y el doctorado en administración. ¿Quién soy yo? Soy un profesor normalista, mi origen es campesino. Ajá. Mi papá, mi mamá, dos extraordinarios seres humanos, hijos de la tierra, del medio rural, son de una comunidad que le dio prestigio y proyección un gran pintor zacatecano, porque lo plasmó en un lienzo. Él es el creador de la pintura entrañable que distingue a la cultura mexicana, que se llama Tata Jesucristo, Los Ahorcados. Es una pintura que hizo Francisco Goitia, de Los Conos, Zacatecas. Sí, yo soy de Santa Mónica, Guadalupe, Zacatecas, de ahí es mi papá. Santa Mónica, Santa Mónica era una extensión de la Hacienda del Carro. Mi papá, ahora Villa González Ortega, mi papá era un obrero de Santa Mónica, vivía a un lado de Los Conos. Mi mamá de Zóquite, de la importante ciudad de Zóquite. Claro. Y entonces yo nací en Santa Mónica, mamá y papá nos traen chicos. Yo llego a Guadalupe, Zacatecas, como a la edad de 4 o 5 años, con el interés y la motivación de mamá de que estudiáramos algo. Y entonces hice mis estudios de educación básica en la escuela Severo Cosío, primera escuela, no había secundaria, y nos venimos a la escuela secundaria técnica número 1, que está aquí en la Adolfo López Mateos. Soy entonces un profesor orgullosamente normalista, hijo de campesinos, de dos extraordinarios seres humanos hechos en el campo. Sí. Ellos, entre otras cosas, me inculcaron el valor de la honestidad, los valores, y para ellos la honestidad es un valor no solamente ético, moral, es un valor económico. Ellos me decían, las sociedades que son honestas son las sociedades más avanzadas, y sí lo he
experimentado y observado, he visto cómo las sociedades más honestas son las más económicamente desarrolladas. Le menciono donde se están desarrollando ahora los Juegos Olímpicos. Claro. Es una sociedad muy honesta. Hay ciudades europeas, naciones europeas extraordinariamente honestas, y su valor fundamental del desarrollo es la honestidad. Claro, luego viene la eficiencia, el profesionalismo, y entonces soy un hijo del campo, un hijo de los extraordinarios, seres humanos muy humildes, pero grandes de corazón, de visión extraordinaria, esclavizados por el trabajo para darles algo a sus hijos. Y entonces mamá acaba de morir hace un año, la recuerdo con entrañable cariño, respeto. Yo digo que mi mamá, que murió hace un año, no por COVID, murió a los 95 años. Sí, oiga, vivió una vida muy plena. De hecho, con una madera antigua, yo digo que mamá es una luciérnaga que a sus hijos los ilumina en las noches y en el día es un rayo de sol. Una extrañable mujer, como todas las mamás de todos, ¿verdad? Y entonces, pero yo destaco a mamá y a papá, personas del campo, fíjese. Entonces, mi origen es Santa Mónica, Guadalupe, Zacatecas, formada en los grandes valores de dos seres humanos del campo, originarios del campo. Ese es Manuel Ibarra Santos. Perfecto, profe. Si me permite, vamos ya a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos ya con la trayectoria que usted ha venido forjando desde hace muchos años. Muy interesante, pero ahorita regresamos. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos con la entrevista con valor con el doctor Manuel Ibarra Santos. Por los que más quieres, no bajes la guardia. En Zacatecas, el uso de cubrebocas es obligatorio y sigue siendo la mejor defensa para evitar contagios por COVID-19. Póntelo, cuida tu salud y la de los demás. Estado de Zacatecas. ¿Quieres agua bien caliente? Calentadores de agua Lenomex. Encendido automático, capacidad de 7 litros por minuto. Funciona con gas embotellado. Sin piloto. Más ahorro de gas. Control de temperatura de agua y display de temperatura. Informes al 01800 557 7324 y 493 912 1179. Calentadores de agua Lenomex. Por los que más quieres, no bajes la guardia. En Zacatecas, el uso de cubrebocas es obligatorio y sigue siendo la mejor defensa para evitar contagios por COVID-19. Póntelo, cuida tu salud y la de los demás. Estado de Zacatecas. ¿Quieres agua bien caliente? Calentadores de agua Lenomex. Encendido automático, capacidad de 7 litros por minuto. Funciona con gas embotellado. Sin piloto. Más ahorro de gas. Control de temperatura de agua y display de temperatura. Informes al 01800 557 7324 y 493 912 1179. Calentadores de agua Lenomex. Por los que más quieres, no bajes la guardia. En Zacatecas, el uso de cubrebocas es obligatorio y sigue siendo la mejor defensa para evitar contagios por COVID-19. Póntelo, cuida tu salud y la de los demás. Estado de Zacatecas. Muy bien, ya regresamos a nuestra entrevista con valor de este sábado con un personaje muy importante, muy entrañable, muy querido por su servidor, por muchos amigos que lo conocemos desde hace muchos años, el doctor Manuel Ibarra. Usted es investigador, analista, servidor público, comunicador, bueno, las facetas, por eso le dije al principio que usted es multifacético.
En la cuestión y en su trabajo de la investigación y del análisis, ¿cómo comenzó ese trabajo? Le comento a usted que desde estudiante de la Normal tuve la oportunidad de combinar el trabajo académico con el trabajo de la comunicación. Ajá. Y el trabajo de la comunicación combinado con la academia me despertó el espíritu investigativo. Y debo decirle que lamentablemente Zacatecas es una de las entidades que menos investigadores, ya no digamos científicos, es una de las entidades que menos científicos tiene en el país. Tenemos un científico por cada 7,000 habitantes, mientras Estados Unidos tiene un investigador, un científico por cada 300 habitantes. Y entonces, el combinar estas dos facetas de mi vida laboral, profesor con reportero, el reportero le despierta la investigación, pero luego la profesionalicé. Siempre traigo la vena del que investiga, primero como reportero y luego como académico, y eso me ha permitido hacer algunas investigaciones interesantes. Una de las últimas investigaciones que hice fue la violencia en las escuelas. Y realicé una investigación en 300 escuelas primarias y secundarias. Y tuve los datos empíricos de cuáles son los factores de la violencia en la escuela y qué está perturbando la vida pedagógica de las escuelas y la saca de su zona significativa de misión central, que es la educación, y me encontré los elementos centrales. Fíjese que de un tiempo a la fecha es la sicarización de la escuela, es decir, la escuela dominada por las pandillas y los grupos vinculados al narcotráfico. Y muchos decían, no des a conocer esos datos, ¿qué van a decir de ti? Se te van a enojar. Sí, de a conocer los datos. Hay dos factores que han pervertido y complejizado la vida en la escuela. Claro, hubo una pausa, hay una pausa por el tema de la pandemia, pero la sicarización de la escuela, la presencia de los grupos del crimen organizado complejizó la violencia en la escuela. Y el otro elemento es el uso de las redes digitales. Es decir, el muchacho se muestra mediante el uso de las redes digitales en tiempo real, unos haciendo cosas positivas, pero muchos otros de ellos realizando cosas negativas. Lo viralizan, llevan la agresión a sus compañeros, el bullying, en fin, la violencia, y entonces dos elementos han complejizado la violencia en la escuela, y uno es la sicarización de la escuela, y dos, el uso de las redes digitales. Entonces, así me inicié. Fíjese que siendo alumno de la Escuela Normal, tuve la fortuna, con el apoyo de mis enormes maestros que tuve, que se los puedo mencionar a todos, en la Normal Manuel Ávila Camacho, iniciamos ahí la investigación con la creación de un periodiquito. En una etapa interesante de la Escuela Normal, tuve la fortuna, con el apoyo de mis maestros, de crear el periódico denominado El Pensador Normalista, fíjese. Y de ahí empezamos a hacer investigaciones no solamente en la escuela, fuera de la escuela, y a vincularnos con los medios de comunicación. Y esa expresión, esa iniciativa me llevó a vincularme con los medios de comunicación. Hubo un momento en que uno de los periódicos no tenía reporteros, y improvisó esa generación de jóvenes de aquel entonces, y ahí nos dieron trabajo, y entre ellos a un servidor, y así me vinculé con medios de comunicación, pero que también con la investigación. Y entonces yo he querido profesionalizar desde mi ámbito la investigación, tanto historiográfica, académica, la investigación cuantitativa y cualitativa. Y debo decirle que yo si usted me pide investigaciones cualitativas, le he desarrollado una serie de investigaciones cualitativas de corte historiográfico, que le puedo mencionar. Por ejemplo, una de las últimas investigaciones que he hecho es el aporte de Zacatecas, el estado Zacatecas, al mundo de la educación nacional. Y le encuentro mínimo 5 o 6 puntos donde Zacatecas es clave en el desarrollo de la educación nacional. Nada más le comento una, porque le puedo mencionar todas, incluso cuando José Vasconcelos crea la Secretaría de Educación Pública en 1921, ahí le va. José Vasconcelos no hubiera crecido sin la presencia de una gran zacatecana, que es la que traía las ideas frescas y avanzadas de la alfabetización.
de la atención a los adultos, a los grupos vulnerables. Ella era Eulalia Guzmán, fíjese. Sí. Y entonces he desarrollado un ensayo sobre Eulalia Guzmán, pero una de las aportaciones de Zacatecas al mundo de la educación después de la independencia de 1810, uno de los primeros aportes en materia educativa de Zacatecas a la nación es que la primera gran reforma educativa a la nación la hace un zacatecano en 1829-30 a la educación, y es la educación de carácter gratuita, laica, gratuita y obligatoria, 2 años antes de la propuesta de la educación laica, gratuita y obligatoria de Valentín Gómez Farías. Quien hizo este aporte a la educación nacional fue Francisco García Salinas, siendo gobernador de Zacatecas. Claro, García Salinas fue el gobernador de Zacatecas de 1829 a 1834, y en ese periodo, dado que tenía asesores de lujo, le voy a decir qué asesores tenía don Francisco García Salinas. Tenía de asesor a Valentín Gómez Farías, que fue luego 5 veces presidente de la República. Sí, nada más. Tenía a José María Luis Mora. Y entonces, Francisco García Salinas, y esta es una lección para los gobernantes, Francisco García Salinas no lo sabía todo, pero era un hombre que administraba cerebros. ¿Se me entiende? Un gobernador debe de tener esa virtud de dejarse asesorar, de escuchar a los que sí saben. Sí. Porque el gobernador no tiene la obligación de saberlo todo. Claro. Pues Francisco García Salinas, en materia educativa, trae una propuesta educativa que adelantó más de 100 años a su tiempo. Y así le puedo mencionar, y traigo esa historia. Alguna ocasión hizo un ensayo corto de 120 cuartillas sobre la universidad, y le llamé al libro La UAS, la palanca de las transformaciones, e incluí un argumento para mover el piso a algunos universitarios que sostienen que la UAS es creación de Francisco García Salinas en 1832, y yo les dije, no, mienten ustedes. Pero fue un argumento provocador, casi hereje, ¿sí me entiendes? Han de haber dicho Ibarra que traía. Y les dije, fue don Pantaleón de la Torre. Hay una escuela en Jerez que se llama la Escuela de la Torre, ¿verdad? Sucede que el edificio de la Torre. Sucede que don Pantaleón de la Torre, no en el siglo XIX, en el siglo XVIII a finales, en el último cuarto del siglo XVIII, trajo las cátedras de latinidad. O sea, una sociedad muy avanzada, la de Jerez. ¿Y qué cree que hizo Francisco García Salinas? Adaptarlas, ajustarlas, hacerles cambio y en transformarla en Universidad Autónoma de Zacatecas. Por eso yo queriendo incorporar un argumento provocador, claro que fue don Francisco García Salinas, pero la escuela de donde surge la Universidad Autónoma de Zacatecas no la podemos entender sin las creaciones culturales de don Pantaleón de la Torre en el siglo XVIII. Y así le traigo una serie de investigaciones. Y claro, me he metido a hacer algunas otras investigaciones en el orden económico. Le traigo, por ejemplo, porque esto ha combinado academia con periodismo, le pude hacer el análisis de las etapas etapas doradas del narcotráfico en Zacatecas. Si me permite, profe, vamos a otro corte comercial. Muy amable. Y regresamos porque ya lo vemos, ya agarramos ritmo. Ya agarró ritmo para poder seguir platicando sobre las investigaciones. Muy bien, vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Ya regresamos a esta interesante entrevista con el doctor Manuel Ibarra Santos. Por los que más quieres, no bajes la guardia. En Zacatecas, el uso de cubrebocas es obligatorio y sigue siendo la mejor defensa para evitar contagios por COVID-19. Póntelo, cuida tu salud y la de los demás. Estado de Zacatecas. ¿Quieres agua bien caliente? Calentadores de agua Lenomex. Encendido automático, capacidad de 7 litros por minuto. Funciona con gas embotellado. Sin piloto. Más ahorro de gas. Control de temperatura de agua y display de temperatura. Informes al 01800-557-7324 y 493-912-1179. Calentadores de agua Lenomex. Por
los que más quieres, no bajes la guardia. En Zacatecas, el uso de cubrebocas es obligatorio y sigue siendo la mejor defensa para evitar contagios por COVID-19. Póntelo, cuida tu salud y la de los demás. Estado de Zacatecas. ¿Quieres agua bien caliente? Calentadores de agua Lenomex. Encendido automático. Capacidad de 7 litros por minuto. Funciona con gas embotellado. Sin piloto. Más ahorro de gas. Control de temperatura de agua y display de temperatura. Informes al 01800 557 7324 y 493 912 1179. Calentadores de agua Lenomex. Por los que más quieres, no bajes la guardia. En Zacatecas, el uso de cubrebocas es obligatorio y sigue siendo la mejor defensa para evitar contagios por COVID-19. Póntelo, cuida tu salud y la de los demás. Estado de Zacatecas. Ya estamos de regreso en entrevista con valor con el doctor Manuel Ibarra Santos, quien ya comenzó a platicarnos sobre sus investigaciones muy interesantes. Profe, tiene otras más. Sí, nos quedamos en la investigación sobre las etapas doradas del narcotráfico. Ajá. Son como 7 etapas doradas hasta en la actualidad, y le menciono la primera. La primera, cuando la primera etapa dorada del narcotráfico se da a finales del siglo pasado, inicios de los 40, en plena época de la Segunda Guerra Mundial. Y Zacatecas tiene un enclave territorial que se dedica a la producción de amapola. Y esa amapola que se producía en Zacatecas, con la anuencia del gobierno de la República y en acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, claro, esa amapola se llevaba con fines medicinales al frente de guerra de la Segunda Guerra Mundial, ajá, pero también para darles valor a los soldados. Claro, para aguantar las... Y esa fue la primera etapa, y ese enclave, los de esta región lo van a saber, Tlachichila, Nochistlán, Zacatecas. Llegó un momento, ajá, en que Tlachichila estaba fichada por las grandes corporativos de las policías internacionales, y la gente de Tlachichila no podía pasar a los Estados Unidos. Tlachichila decía no, como algún tiempo Badiraguato en Sinaloa. Badiraguato, sí. Bueno, Tlachichila era más o menos, con el respeto a los de Tlachichila, claro, que es una región muy próspera, sí, agrícolamente fuerte, se convirtió así. O sea, Zacatecas tuvo primero su Badiraguato en Tlachichila. ¿Sí me entiende? Y así varias etapas. La segunda etapa está con la presencia de Caro Quintero en todo el territorio, claro, zacatecano, teniendo como enclave y sede Fresnillo, con el corredor, sí, hacia Villa de Cos, ¿verdad? Por los Pardillos. O sea, acordémonos que a Villa de Cos se le conoció hasta como Hierba de Cos, ¿verdad? Hierba de Cos. Porque ahí era un espacio de producción intensivo de la marihuana. Sí, bueno, y así, sí, le traigo los 7 etapas doradas del narcotráfico, que es muy importante tener la historia. Hay que conocer, ¿verdad? Sí, para ver cómo se han ido modificando, claro, los patrones del desarrollo del crimen organizado en Zacatecas. Y me parece que esa es una función de la academia. En la Universidad, sí, Autónoma de Sinaloa hay la cátedra sobre la marihuana, el estudio. Creo que debiésemos de tener en la academia en Zacatecas una cátedra que estudiara la evolución de la violencia criminal. Muchas escuelas no lo quieren hacer por no ser puntos vulnerables. Por temor, ¿verdad? Por temor. Creo que tienen razón, ¿verdad? Claro, claro, pero por supuesto. Si no es la academia, ¿quién más lo puede estudiar? Ingeniero Salvador, nadie. Y así le puedo mencionar. Ahora, a propósito del
500 aniversarios de la conquista, Ajá. de la Nueva España. Acabo de hacer una investigación, he hecho 10 cuentos cortos sobre la conquista y me acabo de encontrar un dato historiográfico impresionante, oiga. Estebanico es el primer esclavo negro que llega a territorio zacatecano. Llegó como 10 o 15 años antes de la fundación de Zacatecas, de la ciudad, y llegó de la mano de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, junto con Estebanico, el esclavo negro, por cierto, ya liberado por su amo, porque le tenía mucha gratitud, lo libera, y ellos van a la Nueva España y le comentan al virrey de la Nueva España las riquezas en oro y plata que hay en esta región. Ellos inventan el mito de la región de 7 ciudades bañadas en oro y plata, y lo que hace el virrey de España es mandar entonces a los expedicionarios encabezados por Juan de Tolosa a buscar las riquezas, y es así, pero fue primero un esclavo, Estebanico, que ellos no llegaron por Veracruz, a ellos fueron a conquistar Miami, Mississippi, y llegaron caminando hasta Zacatecas y hasta la Nueva España. Y me acabo de encontrar, y acabo de hacer un cuento corto que se llama La región de los dioses, porque por aquí pasaron hacia donde se instaló finalmente la Ciudad de México, ajá, las tribus nahuatlacas, ¿verdad? Que venían de las Tlán y demás, y entonces sumamente, acabo de hacer algo así, recuperando la visión histórica de hace 500 años, pero desde el manejo de los cuentos históricos. Fíjese, todo un amplio trabajo el que tiene, y todo derivado pues de su vena de la inquietud, oiga. Sí, pero o sea, no es nivel intelectual, el inquietud. No, pero del gusto de investigar, de meterse. Ahí está don Sergio Candelas. Mire, y ahí está usted. Ahí estamos los dos. Yo soy de la chamarra negra, y yo estoy atrás de usted. Ahí está, cuando trabajábamos con el gran maestro del periodismo, don Sergio Candelas Villalba, un gran maestro, y además un hombre honesto. Sí. Y ahí está Mica, Silvia, en fin, ¿verdad? Sí, ahí está usted. Hay otro grupo de comunicadores. Con otro grupo más actual, ¿verdad? Sí. Ellos ya más muchachos, como el Santi, mire. Jovencito, ¿verdad? Muy jovencito. Está Arnulfo, está Marco, ¿verdad? Así es. En paz, Cliserio, un saludo a Cliserio, el buen Cliserio. Con nuestro afecto y reconocimiento, ¿verdad? Claro. Está el licenciado Soto, Francisco Esparza. Pancho Esparza. De las 1000 batallas en el periodismo. Ahí está Ibarra Santos, ¿verdad? Ahí están, mire. Teniendo como telón una puerta ahí de su casa. Gracias. En esta área residencial que se llama Fomisto. Sí. Estamos, oiga. No. Y bueno, el periodismo hemos andado en todos los medios, porque somos de Zacatecas. Claro, sí. Y tenemos la fortuna de haber cultivado amistades. Sobre todo eso. Entrañables, fíjese. Yo creo que entre nosotros hay una amistad. Hay una nueva generación que se está formando, se está desarrollando, pero los que empezamos hace ya bastantes años, hemos formado una... Nada más hablar, ingeniero, que iniciamos muy pequeños. Iniciamos muy jóvenes, ahí está la foto. Sí. Ahí estábamos jovencitos en los 80. Sí, con don Sergio Candelas, que abrió la puerta. Claro. Después le platico la historia de cómo es que don Sergio Candelas sale del gobierno de Zacatecas. Y ese mismo día, ¿qué cree que pasó con don Sergio Candelas? Le dio chamba a su hiper amigo el Güero Landeros. Y el mismo día que renuncien en Zacatecas, el Güero ya le tiene el espacio y lo rescató por la gran amistad. Ambos habían trabajado como miembros del equipo de comunicación social de José López Portillo, fíjese. Y algo que le debemos de reprochar al Güero Landeros es que por su amistad se llevó la Nissan, que ya la tenía don Guadalupe Cervantes Corona. Cierto, también. Sí. Ya tenía incluso el parque destinado donde se iba a construir la Nissan en Zacatecas, pero ¿sabe qué? Pudo más la amistad del Güero Landeros con José López Portillo y nos ganaron la Nissan. No, bueno, nos ganaron la Nissan y nos ganó el señor Candelas. Desde entonces ya no se regresó para acá. Ya no se regresó don Sergio. Él vivió en Aguascalientes. Don Sergio, un hombre. No, mire, yo generoso, oiga. Él fue el que me abrió las puertas aquí en y como él, yo creo que hay periodistas entrañables. Sí, por supuesto. Pero don Sergio es un emblema. Sí. En Zacatecas, yo lo tengo
claro, y el día que nos pongamos a hacer la historia, que ese es uno de los capítulos que tenemos, es la historia del periodismo en Zacatecas, incluyendo con un espejo que había en el gobierno de Cervantes Corona, otro gran periodista, que fue Miguel López Saucedo. Miguel López Saucedo, claro. Que era agua y aceite en el gobierno de don Guadalupe. Él era su secretario particular. Secretario. Pero él había sido el primer corresponsal en el Vaticano de México, fue fundador de la revista Proceso, nada más, oye. Amigo entrañable de Julio Scherer, y un amigo que no lo debiese decir, pero amigo de Carlos Salinas, que se lo llevó a campaña cuando fue candidato a la presidencia de la República, fíjense. Entonces se lo llevó Salinas y lo hizo su jefe de prensa, junto con Otto Granados Roldán. Otto Granados también gobernador de Aguascalientes, a la postre. Eso es lo que tiene Aguascalientes, que dio muchas becas a los jóvenes, formó cuadros y regresaron a Aguascalientes a impulsar el desarrollo de Aguascalientes. Vamos a esperar, ojalá y sea pronto ese trabajo sobre el periodismo en Zacatecas. Creo que es muy importante y hay muchos referentes ahí que puede usted nombrar y de los cuales creo que las nuevas generaciones tienen que saber, tienen que conocerlos. Hay mucho talentoso. Yo estoy trabajando con jóvenes recién egresados de las carreras, pero sí, incluso muchos de ellos me han preguntado quién es, por ejemplo, Sergio Candelas. Pues es el máximo referente del periodismo. De la etapa contemporánea. En la etapa contemporánea, de donde surgimos varios. Yo debo decirle, traigo la teoría, que el ciclo histórico del gran periodismo en México lo abre Juan Ignacio María de Castorena, el fundador del primer periódico de América impreso, en 1722, y se cierra con muchos periodistas en este trayecto, y un gran número de periodistas zacatecanos, y que se cierra la etapa con Sergio Candelas, y ya hay una nueva etapa de periodismo. Sí, claro. Entonces el periodismo en México y en América no se puede entender sin el aporte de los periodistas zacatecanos, y tan es así que ahí tenemos a Juan Ignacio María de Castorena, a Miguel Auso, que construyó su propia imprenta en el movimiento de independencia, y ¿qué le puedo decir de J. Jesús González Ortega, que tuvo a mediados del siglo XIX el periódico más influyente de México, elaborado en un municipio de Zacatecas, que era Tlaltenango, y el periódico de J. Jesús González Ortega, un hombre bien simpático, se llamó El Pobre Diablo, y que era la fuente ideológica liberal más importante. Todos lo leían, lo buscaban en todo el país para brevar las ideas sobre el liberalismo, y ese periódico lo hizo don J. Jesús González Ortega desde un municipio de Tlaltenango. No, bueno, una historia muy muy grande, muy importante, que ojalá les estudie y pronto podamos saber de ese trabajo que usted ya nos dijo que va a realizar, que es muy... Sí, está en ese trabajo, y para poder verlo. Vamos a otro corte comercial, profe, y ya regresamos, pues también con su amplia trayectoria como servidor público, que para mí también es muy importante que la gente que nos ve de aquel lado de las pantallas, en nuestras redes sociales, también sepan y conozcan la trayectoria del doctor Manuel Ibarra Santos. No se vaya, regresamos a Entrevista con Valor en un momento. Por los que más quieres, no bajes la guardia. En Zacatecas, el uso de cubrebocas es obligatorio y sigue siendo la mejor defensa para evitar contagios por COVID-19. Póntelo, cuida tu salud y la de los demás. Estado de Zacatecas. ¿Quieres agua bien caliente? Calentadores de agua Lenomex. Encendido automático. Capacidad de 7 litros por minuto. Funciona con gas embotellado. Sin piloto. Más ahorro de gas. Control de temperatura de agua y display de temperatura. Informes al 01800-557-7324 y 493-912-1179. Calentadores de agua Lenomex. Por los que más quieres, no bajes la guardia. En Zacatecas, el uso de cubrebocas es obligatorio y sigue siendo la mejor defensa para evitar contagios por COVID-19. Póntelo, cuida tu salud y la de los demás. Estado de Zacatecas. ¿Quieres agua bien caliente? Calentadores de agua Lenomex.
Encendido automático. Capacidad de 7 litros por minuto. Funciona con gas embotellado. Sin piloto. Más ahorro de gas. Control de temperatura de agua y display de temperatura. Informes al 01800-557-7324 y 493-912-1179. Calentadores de agua Lenomex. Por los que más quieres, no bajes la guardia. En Zacatecas, el uso de cubrebocas es obligatorio y sigue siendo la mejor defensa para evitar contagios por COVID-19. Póntelo, cuida tu salud y la de los demás. Estado de Zacatecas. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Entrevista con Valor, con una charla muy interesante con el doctor Manuel Ibarra Santos, un personaje muy influyente dentro de nuestra sociedad zacatecana en muchos ámbitos. Ya conocimos algunos de ellos como investigador con muchos trabajos, y de verdad que hay que tener ese gusto por introducirse a la historia para poder sacar datos de diferentes áreas. También ha sido un eficiente servidor público desde hace muchos años, y quisiera que me platicara cómo ha sido esa trayectoria dentro del servicio público, principalmente en el área educativa, que es donde yo he visto un gran trabajo y un gran desarrollo. Sí, fíjese que le comento a usted que 3 ámbitos laborales he desempeñado yo. 1, la comunicación social. Claro. 2, la docencia, a la que me llevó mi carrera de profesor. De hecho, mi carrera de profesor me vincula a la comunicación social. Claro. Y 3, la función pública. Y la función pública me ha permitido, sin que sea un prurito que yo quiera presumir en nada, me tuve que profesionalizar, y por eso tuve una maestría en administración y un doctorado en administración. Si me dicen si he pasado por la universidad, como un gran amigo me dijo, oye, pasaste de noche por las aulas. y la verdad, fíjese que tengo la satisfacción de lo que me pasó en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, que tuve la posibilidad de conocer a los más extraordinarios y prestigiados filósofos. Yo llegando a la Ciudad de México, muchos de ellos hijos de refugiados españoles, y entonces me permitió eso, esta formación me permitió llegar al ámbito de la educación. Y por supuesto he sido profesor de educación primaria foránea, he andado ranchando, me tocó la primera experiencia ser profesor de escuelas multigrado, me tocó una escuela y dije, ¿qué pasó? No me educaron en la normal para hacer esto, para atender 6 grupos, los 6 grupos, de primero a sexto, y no se imagina la tarea titánica de un maestro. Por eso yo soy un defensor de los maestros, y quien no conozca a los maestros, habla con una simpleza y facilidad, pero no lo conocen. Por eso defiendo a las escuelas normales, que han sido espacios de oportunidad para los hijos de campesinos y de las familias pobres, ¿sí me entiendes? Y entonces es ahí donde nos pudimos realizar hijos de familias muy humildes, ¿sí me entiendes? Y entonces también he hecho una revisión de las escuelas normales, y entonces eso me permitió, fíjese que yo sin proponérmelo, de andar ranchando, de vincularme a movimientos magisteriales verdaderamente significativos, de repente me invitan, sin ser parte de grupo político, de mafia, me invitan a ser subsecretario de Educación Media Superior y Superior, fíjese. Qué importante cargo. Sí, bueno, me invitan y me hago cargo de las escuelas normales, de los institutos
tecnológicos descentralizados. Ahí tengo la oportunidad, con el apoyo superior, de incidir en la creación de una gran cantidad de escuelas. Por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Fresnillo. Ajá. Si me preguntan, yo fui el enlace para que el Ejecutivo del Estado en ese entonces lo creara. Es decir, yo fui cofundador del Tecnológico de Fresnillo. Fui el que presentó la iniciativa para la creación de la Universidad Tecnológica de Zacatecas. Ajá. A mediados de la década de los 90 del siglo pasado. Sí. Entonces, si alguien conoce el modelo de la Universidad Tecnológica, soy yo, porque en aquel entonces, cuando yo la propuse, muchos me decían, ¿y por qué no crear otro instituto tecnológico descentralizado? Y yo les decía, ¿y por qué no generar un nuevo modelo de educación superior en Zacatecas? Y en ese entonces en el país había como 4 universidades tecnológicas. La de Zacatecas fue de las primeras, y esa fue un aporte que yo le digo. Y si me pregunta usted en educación media superior, lo que le puedo decir es que tengo presencia con la creación de un gran número de preparatorias. Le puedo mencionar Pánfilo Natera, en una comunidad que la verdad no conocía, Estación Camacho, en pleno semidesierto. Y ahí, si gusta, le comento rapidísimo la experiencia. Sí, en Estación Camacho. Adelante. La abrí, decidí, mandamos la plantilla de maestros, los maestros llegaron, y ¿qué cree? No le miento, parece exagerado, pero como 2 meses, algunos habitantes, no todos, a lo mejor otros ni enterados estaban, determinaron bailarles en la azotea a los maestros. Ajá. Y no los dejaban dormir, fíjese. Entonces se terminaba la noche, ya no había agresión, mandé a la policía, pedí el auxilio de la policía. Ajá. Y el ministerial fue, y ni así pude. Y fíjese que encontré el detalle. ¿Y por qué cree, ingeniero Salvador, que era la agresión flagrante a los maestros? Querían maestras, Sí. Y le voy a decir por qué. Había pasado recientemente una cuadrilla de Pemex y había dejado a alguna niña embarazada. Y entonces querían los habitantes, maestras. ¿Y qué creen? No fue necesario entrar a discusiones. Dije, pues es tan sencillo, es ¿no? una demanda legítima, y mandamos mitad maestras, mitad. ¿Y qué creen? Se calmó. Y hasta ahorita la prepa de Estación Camacho funcionando, le creé la preparatoria estatal de Tacualeche, la del Chique, la de Corrales, sí. Centro de la Sierra. De la Sierra, sí. Ahí, para llegar yo a Corrales, tuve que pasar por La Batea, donde está uno de los campos menonitas ortodoxos que viven sin tecnología, que es muy bonito, o también por Sombrerete, y así le puedo mencionar. Bueno, en colegios de después de estar le comento la experiencia en educación media superior y superior, además de haber creado algunas instituciones a nivel bachillerato, otras en educación superior. Fíjese que anduve haciendo la travesura en las normales. Me tocó reactivar el Centro de Actualización del Magisterio, que era el antiguo Instituto de Capacitación del Magisterio, y a punto de morir, y apoyaron para insertarles 5 nuevas licenciaturas, que hoy vive muy fuerte el Centro de Actualización del Magisterio, antes Instituto de Formación Profesional. Me tocó el proceso de descentralización de la Universidad Pedagógica Nacional en también, su delegación Zacatecas, y yo traía el proyecto para la UPN de convertirlo en el centro de investigación socioeducativo. En Zacatecas no tenemos un centro de investigación socioeducativa, ni la UAS lo tiene, ¿verdad? Y entonces necesitamos dar ese paso de fortalecer la investigación educativa en Zacatecas. Si usted me pregunta cuántos de los investigadores SNID en el mundo de la educación hay en Zacatecas, ¿qué cree? Hay 1 o 2 que no trabaja en el mundo de la educación. Entonces no tenemos investigadores acreditados, o si los tenemos, los contamos con los dedos de una mano. Entonces necesitamos crear un sistema de investigación educativa, saber qué está pasando con la pandemia, cómo están los grupos, las regiones educativas, qué experiencia positiva debemos de sacar de la pandemia. No lo estamos haciendo. Una sociedad del olvido. Queremos regresar a clases volviendo a la vieja escuela de antes de la pandemia, sin haber hecho innovaciones. Y déjenle comento, no es travesura, creo que fue algo positivo. Como estuve presente en todas las escuelas normales,
me tocó incorporar como alumnas a las mujeres en la Escuela Normal de San Marcos. Las mujeres fue porque apoyaron la iniciativa de un servidor, la autoridad superior, y nos aventamos un pleito de varias semanas. Sí, ya me imagino. No, pero un pleito seco, duro, una guerra de baja intensidad en las relaciones. Finalmente prevaleció la fórmula 75-25. 25 mujeres, 75% hombres, pero logramos incorporar a las mujeres como alumnas. Si alguien tienen que echarle la culpa a los muchachos y los maestros es a un servidor. Y entonces, ¿pero qué cree? Cambió la dinámica interna de la Normal de San Marcos. Para ese entonces, un servidor traía con un grupo de pedagogos, de educadores de gran prestigio nacional, y quise integrar un consejo de la gran reforma de la Normal de San Marcos para incorporarla a un modelo moderno de educación normal, para que no estuviera en el espacio de la tentación de aniquilarla, porque yo soy defensor de las normales rurales y de las escuelas normales. Entonces lo que yo quería era, me alcanzó el destino, pero ya estaba gente como Gilberto Guevara Niebla, un gran educador, estaba Axel Didrikson Takayanagi, estaba Silvia Smelkes, que me había aceptado ser parte del consejo de seguimiento de la gran reforma de la Normal de San Marcos, fíjese. Y entonces íbamos por la gran reforma estructural, académica de San Marcos, no para aniquilarla, sino para fortalecerla y evitar la tentación burocrática de los gobiernos del centro de andar aniquilando las escuelas normales. Como lo hicieron con algunas, ¿verdad? Con el MESH lo aniquilaron. Sí, lo acabaron. En el movimiento del 68 había algo así como 40 escuelas normales, 38. Pasa el movimiento del 68, había 18. 20, aniquilaron casi el 50%, y en la tendencia de las políticas públicas educativas de Enrique Peña Nieto venía el aniquilamiento de las escuelas, de todas, porque tan es así que se empezó a improvisar la formación de los maestros, se empezó a agarrar de todas las universidades y a darles plazas. No está mal, pero no está bien, porque se necesita formación psicopedagógica. Por supuesto, o sea, no que lleguen sin preparación. Donde le llega a improvisar, y entonces llega el gobierno de Andrés Manuel, se reivindica el normalismo, pero creo que no es suficiente. Hay que impulsar una gran reforma de las escuelas normales para rescatarlas y que sigan siendo el centro, el corazón del sistema educativo mexicano. Y así le puedo decir, y en el ámbito educativo, yo he querido que no sea improvisada el análisis. Incluso he hecho algunos libros sobre el ámbito educativo. Efectivamente, y yo quiero reconocer también el vínculo que usted ha generado con muchos personajes a nivel nacional del sector educativo. Bueno, le comento, el Coloquio Internacional de Educación fue idea de un servidor. Yo organicé el primer coloquio, pero en esto, pero ahí yo no me quedo. No faltó quien quisiera regentearlo y decir, fui yo, no, pues eso es lo menos importante, porque yo no me quedo ahí. Lo importante es que haya resultados para el mundo educativo. Los coloquios internacionales de educación, por ejemplo, en el primer coloquio traje a Tedesco, un gran pedagogo latinoamericano que había sido el responsable de educación de la UNESCO, fíjese, a nivel internacional. En ese entonces traje al representante, todavía me acuerdo, para América Latina y el Caribe de la OCDE, Antonio Ardavín, que vino y expuso la visión de la OCDE sobre la educación y la reforma educativa que México requiere. Por cierto, Antonio Ardavín me dejó, fíjese, en el 10, un documento que decía la reforma educativa que México requiere. ¿Y qué cree? A pie juntillas, sin cambio de comas ni puntos, fue la que implementó Enrique Peña Nieto. O sea, sin cambios, Sí, claro. Y ahí yo dije, esta no es una reforma. Así como dices, sin moverle una coma. No, y los 4 pilares de la reforma peñista que la cuestionaban, que no era... Yo en ese entonces llevé y puse las diapositivas que me dejó Antonio Ardavín, y decía, aquí está la propuesta de Enrique Peña Nieto, y la verdad, Enrique Peña Nieto no consideró la opinión de los educadores de México, de los investigadores, de los padres de familia, y entonces una reforma educativa debe de considerar
a todos los componentes del hecho educativo. Y por otra parte, ingeniero, Sí. la reforma educativa debe de ser una constante, no debe de ser una moda sexenal. Ajá. O sea, Sí. Singapur, por ejemplo, un sistema educativo de alto nivel de eficiencia, la reforma educativa es un proceso continuo y permanente. No se esperan a que llegue un gobierno y otro para darle la visión maniquea del gobierno que llega. Efectivamente. Sí, y entonces debe de haber racionalidad político-educativa para que los procesos de reforma educativa se conviertan en un continuo y que sean los profesores, los padres de familia y la sociedad los que opinen, que no sean los burócratas del sector educativo los que están ahí. Por cierto, mi tesis doctoral fue sobre la administración pública moderna para un modelo de educación de excelencia. Yo soy de los que plantea que si no hay modelos administrativos de excelencia, va a ser imposible aspirar a procesos educativos de calidad. Necesitamos tener un modelo de administración y al frente de ese modelo de administración, gente que conozca de educación, ¿sí me entiende? Por supuesto, los perfiles. Sí. Y entonces, sí, los perfiles son muy importantes. Son fundamentales. Pareciese que no. Y aunque para mí el título más importante, nunca ando en el prurito. A usted cuando le he dicho, dígame doctor, por favor. Por eso, ahorita favor, oiga. Al profe Ibarra, así lo conocemos, o sea, con mucho afecto. Mi título de mayor honorabilidad es ser profesor, oiga. Y ser profesor es lo máximo. Y además en los países del primer mundo, ¿sabe qué? El profesor es la profesión de profesiones, sin la cual no puede haber médicos, policías, ingenieros, y es la profesión mejor atendida en los países de la Unión Europea, en la Asia desarrollada, en China, en Singapur, en Japón, en Corea del Sur. Es la profesión uno de las profesiones. El hecho, y me imagino que le ha pasado muchas veces, que un exalumno ya que haya concluido y que esté en la etapa ya profesional, que lo recuerde y le agradezca por el tiempo que estuvo usted con él transmitiéndole conocimientos, que creo que es una satisfacción muy, muy grande, muy importante. No, yo creo que hay que compartir experiencias, transmitir es difícil, hay que ser facilitador. Y sí, yo he encontrado muchos, fíjese, algunos que dije, ay carajo, ya estoy muy viejo, llegó un diputado y no lo invitaba yo, fíjese, en la legislatura pasada, y estaba yo en un evento como secretario del ayuntamiento, y me buscó al término, me dijo, usted no me conoce, dijo, gracias a usted pude terminar, me conmovió, dijo, gracias a usted entré a un tecnológico, me dieron una beca por usted, y terminé la licenciatura, le dije, la verdad, señor diputado, doctor, le dije, le agradezco su honestidad, pero eso lo hace grande a usted. Comúnmente el maestro hace las cosas sin pedir, el auténtico maestro, sin pedir. Yo tengo maestros extraordinarios que los recuerdo y le puedo hacer una lista interminable, sobre todo de la escuela normal, pero también de la escuela primaria en la Severo Cosío, que todavía cuando terminé de profesor me invitaron a dar clase en la Severo Cosío, fíjese, como maestro, y claro que acepté. Y ahí está la generación de la familia Saucedo Olivo, que han estado en la escuela Severo Cosío hasta antes, toda una generación de maestro, Momo, Consuelito, Isabel, en fin. El maestro Domingo me invitó a su grupo a dar clase en sexto, siendo yo practicante. Me dijo, vente, Manuel. Y entonces, esas experiencias, por eso, mi título de profesor lo ostento donde quiera que sea. No requiero, es más, no pido ni que me digan profesor menos doctor, ¿sí me entiende? Como hay quienes han pedido por oficio, díganme doctor, y si no se enojan. De hecho hay quienes estudian para eso. Fíjense que yo tengo un amigo extraordinario, él tiene un postdoctorado, ha dado clases en Alemania, en Suiza, en Suecia, en Japón ha dado clase, y me dijo, oye, los títulos, ¿sabes para qué sirven? Para actualizar la obsolescencia. Entonces no nos la creamos, me dijo. Y entonces seamos humildes con los títulos. Y él es un gran investigador. A él le pido un favor, y sabe que así, claro, cuando se trata de ser riguroso,
es implacable, supuesto, mi amigo, también, ¿sí me entiende? sí. Pero yo creo que debe de prevalecer la humildad. La humildad no implica ser pequeño, implica ser un ser humano que sabe reconocer sus limitaciones y fortalezas y saber servir. Y entonces, pues esta es la enseñanza de la matriz donde desde uno se formó. Yo primero en el nicho familiar con mis dos viejitos, don Marcos y doña Eduarda Santos, originarios de Santa Mónica, y en la escuela normal Manuel Ávila Camacho, incluso que tiene más tradición que la universidad, con el respeto a todos los universitarios y a la grandeza de la Universidad Autónoma de Zacatecas, porque sin la Universidad Autónoma de Zacatecas no podemos entender el Zacatecas actual. Pero hay una institución académica que es antes de la universidad, 1825, la Escuela Normal de la Constitución, ahora Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, la universidad se funda en 1832, y entonces mínimo 7 años, pero ahí le va, la normal de la Constitución fue la primera escuela normal formadora de docentes de América, dice. Nada más, y entonces no es un asunto, en Zacatecas hay realizaciones culturales sumamente importantes que hay que reivindicar, reconocer, para saber que tenemos una historia de grandeza y que nos proyecte al futuro con sentimiento de grandeza. ¿Se me entiende? Porque si no, nos sentimos chiquitos, porque decimos no tenemos una cuna grande, tenemos una cuna súper grande que no la tienen países como Estados Unidos. Efectivamente. Pues mire, profe, ya nos estamos acercando al final del programa. Dentro del servicio público, la función pública, pues ha sido coordinador de comunicación social del gobierno del Estado en 2 ocasiones, lo recuerdo muy bien y con muy buen trabajo, como le digo, como en todos. Director general de los colegios de bachilleres, también una gran enseñanza en colegio de bachilleres, y tuve la oportunidad de hacer grandes realizaciones culturales. Y ahí nada más le recuerdo el plantel que yo construí, ya estaba creado el Cabral del Hoyo, y en mi etapa de director general creé el edificio del Cabral del Hoyo que está a la salida rumbo a Jerez. Sí, ahí junto a la unidad deportiva norte. Ahí es se creó en mi, no puedo decir lo creé yo, se creó en mi etapa, como es mucha presunción decir lo creé yo. No, porque se juntan una serie de factores, de condiciones para realizar. Llegué y ya estaba el presupuesto, fíjese, para la construcción del Cabral del Hoyo. Por supuesto, reconocer que antes de mí hubo una antecesora que hizo una excelente labor, la maestra Nairma Maldonado Romero, cómo no, con quien fui su alumno, fíjese, en la normal Ávila Camacho, ella y un servidor, fundamos lo que todavía prevalece en la Ávila Camacho, el Club Cultural Xochitl Quetzalpille, un club de danza, de canto, de juguetería, de arte escénico, de periodismo, y ahí yo desarrollé el primer periódico ahí de fue la normal, donde nació. En el club no, bueno, Ana María tiene una historia de grandes realizaciones, fue secretaria de Educación, directora de la normal, y yo ahí fui su alumno junto con él. Le recuerdo a todos mis maestros, Jacinta Fernández, Guillermo Torres, en fin, a Lupita y a Refugio Belmonte, a Baltasar. Le conozco a todos, a Toño Cuevas, un experto en literatura. Me acuerdo absolutamente. Si se me va alguno de mis grandes maestros de la normal, les pido disculpas, pero una generación de grandes maestros en la normal, y ahí estaba Ana María Irma Maldonado Romero, y a todos mis maestros de la normal. Fíjense que yo llegué en un momento difícil como estudiante de la normal, se me había muerto mi papá y me dejó marcado, oiga. Entonces llegó huérfano, ¿y qué hacer ahora? ¿Quién nos apoyará para estudiar? Llegué a la normal y ¿qué cree? Por eso soy hombre de fe. El director me dio una beca. El maestro, saludo, que ya falleció, el maestro Toño Villa Fonseca, oiga, me dio una beca. Le dije a papá, por supuesto, antes de morir, papá me acaba, lo vi con una sonrisa. Mire, qué bueno. Dijo, hijo, este muchacho ya tiene alguien que le va a ayudar, una bequita. Qué bueno. Entonces, por eso recuerdo a mis maestros. Soy profesor y gente de amistades, Sí, por supuesto. Y lo que le puedo decir que no me gustan los adversarios, pero ahí le va, no le rehuyo,
Eso sí, ¿verdad? No, que no lleguen, pero si llegan. No, yo traigo un dicho que lo aprendí con un filósofo en mi maestría en filosofía de la ciencia en la Metro. Tuve un alumno de Karl R. Popper, que fue el filósofo más influyente del siglo XX, y tuve de maestro un alumno de Karl R. Popper, y él traía una frase que decía: el tolerante no puede ser tolerante con el intolerante, porque entonces se impone la sinrazón. Así es. Y entonces yo con el intolerante, sí me entiendes. Sí, no, tranquilo, hay que poner el freno ahí. Pero argumentativamente, claro, porque era el arma de Karl R. Popper, la argumentación racional, ¿sí me entiende? Y entonces, esa es mi premisa. Bueno, si uno no ataca, no agrede, tampoco que no lo agreda. Sí, no, si lo agreden. Pues, y si no saben que no deben de agredir, hay que ponerlos en contexto, ¿verdad? Por supuesto. Y fíjense que eso también me sirvió cuando tuve la enorme fortuna de ser secretario del ayuntamiento de Zacatecas. ¿Y qué cree? Me tocó ser el jefe de la policía. La policía municipal, ¿verdad? Estuvo a cargo de un servidor, y tengo la satisfacción, claro, con el apoyo superior, de que no hubo los escándalos ni los ajustes criminales de los policías, como lamentablemente, claro, muchos dirán es otro contexto. No, también tiene que ver con la conducción política, Es más, yo soy de los que piensan que la violencia criminal tiene en el fondo un factor de profunda impunidad, donde no se respeta la ley. Y esto tiene que ver con la función del Estado. Una función central del Estado de proteger la seguridad del ser humano y de su patrimonio, que no lo está haciendo. Entonces tuve la fortuna de ser y de no meterme en asuntos que no me competían en seguridad pública, para no vincularme con intereses mafiosos. Y entonces hice mi función, y muchos amigos me decían, me daban el consejo, creo que sensato, de buena fe: no te metas más allá, porque homólogos míos han vivido experiencias trágicas, trágicas. Lo estamos viviendo últimamente, lo acabamos de vivir. Y entonces tuve esa experiencia también, yo sin proponérmelo, de la policía municipal, como secretario del ayuntamiento, de una extraordinaria escuela para mí, y la oportunidad de servir allí. Mis principales aliados, me llegaban las, ¿cómo se llama? Las despensas, y sabe con quién las distribuía. Me llegaban poquitas, y a los primeros que los buscaba eran los intendentes. Y, a la gente más necesitada, de hecho. Y no se imagina, cuando terminé fueron los que me fueron a despedir. Pues es gente humilde, honesta, agradecida, trabajadora. Y entonces esa fue otra experiencia, secretario del ayuntamiento de Zacatecas. Del ayuntamiento de la capital. De la capital, fue extraordinario, y lo único que le digo, que yo sí, en proponérmelo andar en grilla, me ha llegado por alguna recomendación de algún amigo, un conocido. Qué bueno, y por algo ha sido por andar grillando. Y entonces esa ha sido mi posición, mostrar trabajo y servicio, ¿verdad? Una última pregunta, profe. Para el servicio público, la función pública, ¿experiencia o juventud? Le va. Yo creo que lo que importa en la administración pública es eficiencia. Y la eficiencia lo dan unos y otros. Me parece que decir queremos una administración de viejos, no. Pero decir una administración de jóvenes y de caras nuevas es maniquea. Es decir, yo le tengo la experiencia de varios sexenios, y donde ha habido gobernadores sabios, ¿sabe qué? Que han entreverado generaciones nuevas con generaciones de gran experiencia. ¿Me entienden? Y eso da. Esto lo hizo Tata Pachito, el gobernante ejemplar. Entreverar. Y entonces, decir solo los jóvenes, no porque yo esté en contra de los jóvenes. Esa es una visión neodarwinista, casi fascista, de decir, no, a los viejos no. A los viejos no. Cuando hay naciones que han reafirmado su grandeza, con
viejos. Los Estados Unidos es un ejemplo, Claro. es una gerontocracia. Sí. Donald Trump viejo. Sí. Eh, Aunque bueno, nada brillante, ¿verdad? sí, nada brillante. Oiga, George Bush padre, viejo. Que sí. hizo un gran trabajo después Sí. de Ronald Reagan, viejo. Sí. Después de También. los 70, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Biden, arriba de 70, Biden, sí. Pero en Inglaterra, los que han reivindicado el honor, bueno, la reina Cierto. tiene 96 años y es el centro Sí. de unión de los ingleses. Así Pero es. ahí le va con Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Pero también hay jóvenes excepcionales. Está Trudeau en Canadá, En ¿verdad? Canadá, sí. Un súper joven brillante, abierto. Sí, Pero llegó a Estados Unidos un joven que dijo tengo el poder y convirtió la sala oval en casa de citas para sus amoríos, como fue Bill Clinton, ¿verdad? Un joven, bueno, no con un Lewinsky. joven, a lo mejor él ya traía alguna deformación. Sí. Entonces yo digo, la eficiencia. Claro. Ya hay que entreverar experiencia, juventud. Mezcla de experiencia con juventud. Sí, pero juventud creadora, porque ahí Talentosa. va. Yo traigo una de las últimas composiciones literarias de este literato uruguayo, extraordinario. Él le dedica sus 2 últimos años de vida, no sabiendo ya que iba a morir, a los jóvenes, fíjese. Y dice que la juventud no se mide por los años cronológicos, sino por la forma de pensar. Hay viejos jóvenes por su forma de querer revolucionar el mundo, pero hay jóvenes muy viejos que no traen la visión de cambiar, de hacer cosas positivas, innovadoras. Entonces por eso es importante entreverar. Así Oiga, es. en una Muy etapa en que aumentó el horizonte de vida, ¿no es cierto? Sí. En México pasamos de los 75 años, ¿no es cierto? Sí. En Japón pasó de los 90 años, fíjese. Fíjese, Y nada entonces más. decir en Japón, vamos a confinar a los viejos a un campo de concentración. Fíjese, ¿Y nada sabe más. qué hacen los japoneses? Sí, Buscan el consejo sabio de los viejos. así es. Entonces yo diría, hay que entreverar Sí. juventud con generaciones maduras, pero que saben servir, ¿sí? Éticamente bien formados, con valores, comprometidos con... Esa es mi opinión, ingeniero. No, está bien, yo coincido con usted. Esa es mi opinión. Yo coincido con usted, Lo la otro experiencia es tiene que ser. maniqueo. Sí, ¿Sabe qué? claro. Y yo le pongo esta visión porque mi tesis en maestría fue darwiniano, oiga. Entonces me metí a estudiar todas las teorías de Darwin, oiga. Sí. Y entonces me familiaricé mucho con... Y entonces pensar en que debe de ser la república de los jóvenes, oiga, Sí, mínimo 16, 17 millones son adultos mayores. ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿Hay que matarlos? No. Hay que aprovechar su experiencia como los japoneses, Por como supuesto. los chinos, como los europeos. Oiga, Europa es una sociedad vieja, ¿no es cierto? Sí. En Europa, el promedio de vida de sus maestros es 38 años, fíjese. Yo entré a dar clase porque entré en una etapa en que se formaban maestros muy jóvenes a dar clase a los 19 años. ¿Sí? Por eso mi generación se jubila bien temprano. Está cumpliendo la edad jubilatoria en mi generación a los 49 años, 48. Fíjate. Cuando están en la plenitud de la vida, madurez emocional, y decirles jubílense, váyanse ya. Cuando en la Unión Europea es el promedio de vida de los maestros, 48. No, pero tanta... Entonces hay que aprender. Por supuesto. Hay que aprender, y yo creo que Zacatecas debe de ser una sociedad del aprendizaje. Así es. Para que no vuelva a repetir los horrores del pasado, de su historia. Tenemos momentos gloriosos en la vida de Zacatecas. Hay que recuperarlos. Por eso, la importancia de la investigación sobre lo de Zacatecas, para Zacatecas y para proyectarle un mejor futuro. Perfecto. Pues profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Le dije que se nos iba a ir muy pronto, pero conocimos gran parte de su trabajo, de su trayectoria, del servicio, su trayectoria en el servicio público también. ¿Algo más que quiera agregar? No, el libro, que ya tiene un par de meses que lo sacamos en la edición, es una producción de la Universidad de la Cátedra de UNESCO, un libro sobre la educación y la pandemia en Zacatecas, y que le dejo a usted, si alguien quiere un libro. Perfecto.
modesto y todo, pero aporta algunas reflexiones sobre la etapa de la pandemia en el mundo de la educación en Zacatecas. Así es, su título: Zacatecas y coronavirus, análisis de escenarios y paradigmas educativos. Es muy, muy interesante. Ojalá si alguien desea algún ejemplar, aquí tenemos 4 ejemplares. Si gustan contactarse con nosotros aquí a nuestras redes sociales, a nuestra fanpage InfoTV 9SAC, con todo gusto les guardaremos un ejemplar del trabajo del doctor Manuel Ibarra Santos. Le agradezco mucho su presencia aquí en este programa. Un placer, señor ingeniero Salvador. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en otra entrevista con valor, con un buen amigo, un gran servidor público, pero sobre todo un buen zacatecano que quiere que las cosas mejoren, el doctor Manuel Ibarra Santos. Mi nombre es Salvador del Hoyo Bramasco, y como siempre la misma frase: fíjense un objetivo, luchen hasta alcanzarlo, cáiganse las veces que se tengan que caer, levántense también, atrévanse a lograrlo, y verán la satisfacción al conseguirlo. Muchas gracias también a mi compañero Ricardo Mayorga por su apoyo aquí en la producción, y no se les olvide que todos tenemos una historia que contar. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.